Mi nombre es Luisa Santos y soy estudiante del doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional. El día de hoy voy a hacer una revisión de los capítulos 4 y 5 del libro titulado A History of Public Health de George Rosen. Para esta presentación me he organizado de la siguiente manera. Inicialmente, una pequeña biografía del autor. Posteriormente hablaré del libro en general. Luego me centraré en los capítulos 4 y 5, los temas relevantes, y al final plantearé unas preguntas de discusión. George Rosen nació en Nueva York en 1910 y falleció en 1977. Sus estudios básicos iniciales los realizó en Nueva York y posteriormente se trasladó a la ciudad de Berlín, en Alemania, para estudiar medicina, recibiendo su título en 1935. Regresa a Estados Unidos a la Universidad de Columbia, donde obtiene una maestría en salud pública y un doctorado en sociología. En su trayectoria profesional, conoció y fue discípulo del médico e historiador Sigerist, como ya lo hemos hablado en anteriores sesiones, y allí empieza su relación académica con Johns Hopkins. Posteriormente escribió numerosos artículos y libros en sus áreas de interés: medicina, administración en salud pública, historia, convirtiéndose en 1950 en diplomado del American Board of Public Health, editor de la revista American Journal of Public Health desde 1957 hasta 1973, y también fue presidente del American Association for the History of Medicine. El libro titulado A History of Public Health, que estamos revisando en este curso, es la edición revisada y expandida que se publicó en 1993. Este libro originalmente fue publicado por George Rosen en 1958 y posteriormente se realiza esta versión con la colaboración de Elizabeth Fee, quien actualiza algunos datos históricos, y una editorial de Edward Morman. La editorial de este libro es Johns Hopkins University Press de Baltimore. ¿Por qué es relevante este libro en nuestra formación en salud pública? Porque toda persona que desee tener un conocimiento profundo en un área de conocimiento debe conocer inicialmente su historia. Y esto particularmente aplica a las ciencias sociales, como es el área de salud pública. En este libro, el autor conduce al lector a través de una narrativa cronológica de los hechos históricos relacionados con la salud pública desde la antigüedad hasta mediados del siglo XX, momento en el cual se detiene el autor para realizar la publicación. Este libro, desde su publicación, se ha convertido en un texto obligado de referencia no solo para los estudiantes del área de salud pública, sino de medicina y áreas afines, pero también para todas las otras especializaciones o áreas del conocimiento que de una u otra forma están relacionadas con la salud, ya sea economistas, estudiantes de leyes y todas las otras áreas relacionadas con salud pública. Este libro nos presenta de una manera lineal y progresiva la historia de la salud pública
como lo hemos visto en los capítulos que hemos recorrido hasta el momento. Su trabajo se centra básicamente en describir los hechos históricos con énfasis en el occidente. Y por tanto tuvo una gran influencia inicialmente en Europa Occidental y posteriormente en Estados Unidos. Desde mi punto de vista, el trabajo de George Rosen demuestra un compromiso no solo como médico, salubrista, historiador y sociólogo, sino a nivel personal, dado el desafío que implica describir detalladamente un periodo tan extenso de la historia y tan complejo, sumando elementos de discusión implícitos. En consecuencia, para mí, es razonable destacar la rigurosidad del autor en la descripción de todos los eventos históricos, combinado con una capacidad de síntesis que lo llevan finalmente a la producción de un texto de referencia obligado tanto para estudiantes de salud pública como para profesionales de las disciplinas que influyen de una u otra forma en el sistema de salud. George Rosen concluye que en todos los países hay problemas de salud en las comunidades que requieren de acción social y política guiada por el conocimiento disponible en el momento. Esto claramente involucra la provisión de servicios públicos de salud y las organizaciones de cuidado médico. A continuación, les presentaré los capítulos 4 y 5 de este libro, pero me centraré básicamente en un enfoque donde veremos las tesis del autor y su mensaje implícito en cada uno de los dos capítulos. No me voy a detener en los detalles narrativos que nos presenta, ya que sería un poco extenso e iría más allá del alcance de la presentación el día de hoy. El capítulo 4 trata del mercantilismo, absolutismo y la salud de las personas de los años 1500 a 1750. Para entrar en contexto, como lo vimos en la anterior clase, la construcción de los lazaretos, como se conocían los sitios de cuarentena para los viajeros marítimos, eran hospitales aislados, principalmente para tratar enfermedades infecciosas y poder realizar procesos de desinfección y fumigación requeridos en este tipo de patologías. Es por esto que después del siglo XV Europa se vio cubierto con una red de grandes hospitales. Para el autor, este sistema de ciudad y de hospitales de la Edad Media persistió hasta el siglo XIX. Pero a pesar de la revolución científica que generó avances fundamentales, la salud pública recibió muy poco o ningún beneficio directo. Es sólo hasta que los estados mercantilistas, que conciben a la salud de la población como un bien nacional, es que comenzamos a ver una descripción de la salud de poblaciones como tal, cuando empezaron a realizar recopilación de datos y estadísticas vitales. Es así como el autor en este capítulo sustenta su tesis que el origen de las políticas en salud que surgió en los países europeos está estrechamente relacionado con la posición favorable que tuvo el Estado mercantilista hacia las grandes poblaciones. Es decir, para el autor, la salud adquirió su connotación moderna, tanto política como económica, en el marco de una estrecha relación entre los estados mercantilistas que se estableció a raíz de un crecimiento demográfico y el empoderamiento del Estado. Esto determinó finalmente
que la salud y la enfermedad comenzaran a ser conceptualizadas como problemas políticos, económicos y sociales que demandaban una gestión pública. Con esta tesis, la idea no es restar una importancia al área médica como tal, sino resaltar esta trascendencia que tuvieron los factores ajenos a la ciencia en un proceso de estructuración y los medios a través de los cuales la medicina pudo desarrollarse como un proceso colectivo de salud y no solo como un arte dedicado al manejo individual de la enfermedad. En ese momento, los hombres estaban más preocupados de la parte económica, por tanto los llevaba a estar siempre pensando en la practicidad de la vida y no tanto en la teoría. Y es en ese contexto donde la política social en salud es que los esfuerzos prácticos se encuentran. Entre las ideas mercantilistas, el concepto de autosuficiencia fue uno de los más básicos, y la conciencia de aumentar la productividad era absolutamente necesaria, requiriendo esto de una población grande y creciente, donde el mayor beneficio se veía cuando había más gente productivamente comprometida. El siguiente capítulo, capítulo 5, Salud en el periodo de Iluminación y Revolución de 1750 a 1830. Como vemos, este es un periodo dinámico de pensamiento social, económico y político que proporcionó un gran impulso al desarrollo político y social y a los rápidos avances de la ciencia, la agricultura, tecnología y el poder industrial. Los cambios en muchas esferas de la vida fueron ejemplificados por las revoluciones estadounidenses y francesa junto con la teoría económica de Adam Smith, autor de La riqueza de las naciones, que desarrolló los derechos políticos y económicos del individuo. En esta época, que fue claramente influyente y sobresaliente, se hizo evidente que las ideas avanzadas y las nuevas formas de pensar se podían materializar en objetos prácticos y tangibles. Y esto lo podemos ver con el ejemplo del desarrollo del microscopio y la microscopía como tal, como una herramienta que proporcionó un método para el estudio de microorganismos. El autor nos explica cómo este periodo de iluminación estimuló una nueva fase del desarrollo hospitalario, que se caracterizó principalmente por el establecimiento de instituciones especializadas. Ejemplo de ellos, sitios especializados para maternidad, dispensarios y asilos. Entre los puntos a resaltar en esta etapa, por ejemplo, fueron el cambio en el suministro de agua urbana, que pasó de tener un origen de manantiales públicos a una distribución privada directa, y la aparición de la inoculación como precursor de la vacunación. Y para finalizar, como preguntas de discusión, planteo dos acerca del libro en general. La primera, ¿ustedes piensan que el hecho que el libro se detenga a mediados del siglo XX le resta importancia? Segundo, el enfoque del libro, que básicamente fue en Occidente, igualmente le resta relevancia. Y ya en contexto de los capítulos, estamos viviendo actualmente bajo los determinantes del Estado mercantilista, como lo propone George Rosen en su capítulo 4.